Si te dijera que una llave que gotea y la población de conejos tiene mucho en común, ¿me creerías? Empecemos por los conejos y vamos a intentar modelar su población. Inicialmente tenemos X conejos y digamos que queremos saber cuántos conejos habrán el próximo año. Entonces, el paso más simple puede ser multiplicar por algún número que represente la tasa de crecimiento, llamémoslo K. Si K fuera 2, decimos que cada año la población se duplica, pero como la Tierra es finita y ahí viven los conejos, no podemos dejar el modelo como lo tenemos. Entonces, resulta necesario agregar un término que controle el crecimiento y lo expresaremos como 1 menos X, representando porcentualmente la población. Con 1, el máximo teórico, este máximo puede depender de cuánto espacio se tenga, de los insumos o si en tu región comen conejo. De manera que si la población X se acerca a su máximo 1, el término de control 1 menos X tiende a 0 y eso controla la población. Y esta ecuación es la llamada ecuación logística. Veamos entonces cómo se comporta esta función. Para valores menores a 1, para K, las poblaciones se extinguen, tienden a 0, pero una vez sea mayor a 1, la población de equilibrio es constante, y entre más grande sea K, mayor es la población de equilibrio. Pero una vez K es mayor a 3, el gráfico se divide en dos. No importa cuántas veces se itera la ecuación, nunca se establece en un solo valor constante. Oscila entre dos valores. Entonces, un año la población es mayor, al siguiente menor y se repite. Esta naturaleza cíclica se observa en la naturaleza, pero luego en 3,5, para un valor de K de 3,5, se observa una duplicación de este periodo. Luego, a medida que va creciendo K, los periodos de bifurcación pueden ir aumentando. Sin embargo, cuando K es mayor a 3,57, el caos. La población no se estabiliza. Sin embargo, el caos no será perpetuo a partir de este valor. En K igual a 3,83, después de un periodo de caos, el orden regresa. Pero lo maravilloso de esta simple ecuación es cómo relaciona sistemas aparentemente ajenos entre sí. Todos hemos interactuado con las llaves que gotean. Y tal vez, si recordamos estas experiencias, puede que las recordemos como un goteo que era periódico. Pero se han realizado muchas investigaciones y tengo que hacer un paréntesis. Sí, hay investigadores que estudiaron el goteo de una llave, así que ya no es válida la excusa de que no hay tema que investigar. Pero volviendo, en estas investigaciones se ha encontrado que cuando la tasa de flujo, similar a la tasa de crecimiento en los conejos, aumenta, se duplica el periodo del goteo y luego ajustando adecuadamente la tasa de flujo se puede obtener un comportamiento caótico. Y este es solo uno de tantos ejemplos. Después de haber introducido el tema del proyecto, pues vamos a hablar acerca de cómo lo implementamos y cómo fue el proceso de desarrollo. A continuación, en la diapositiva vemos el código de Logistic Map. Para implementarlo utilizamos tres bucles del tipo for. Uno para la salida de los últimos valores de L de la secuencia a un archivo de texto para poderlo graficar, otro para obtener los valores de la señal para cada A, y otro para ir avanzando el valor de X y con cada iteración. Además, definimos una función complementaria llamada signal para calcular la señal a medida que se avanzan las iteraciones. En esta parte del proyecto no tuvimos mayores contratiempos y realmente su desarrollo fue lo más fluido posible. Sin embargo, pues con el fin de mejorar la graficación, lo implementamos 2 veces, viéndose en pantalla la versión mejorada. Siguiendo con el resto del programa, pasamos al código para calcular el exponente de Lyapunov. Para su implementación utilizamos específicamente dos bucles for, uno para efectuar la sumatoria del logaritmo natural, que se puede apreciar en la segunda ecuación de la izquierda, y otro para operar la sumatoria por 1 dividido entre n, y sacar los valores a un archivo para graficarlo en GNUplot. Al principio tuvimos problemas para implementarlo y de hecho pues fue descartado para el programa por un tiempo. Sin embargo, logramos hallar otra manera de hacerlo más sencilla y con una mayor eficiencia en recursos computacionales, de forma que quedó como se puede apreciar en la diapositiva. Después de haber estudiado el coeficiente de Lyapunov, en el problema nos pedían calcular la función de autocorrelación de cada una de las señales para valores distintos de A. Entonces,
Ahí en la diapositiva ustedes pueden observar cuál es la fórmula de la función de autocorrelación, y digamos que a partir de esa fórmula es muy fácil deducir qué es lo que hace la función de autocorrelación. Básicamente la función de autocorrelación le aplica un delay a la señal y multiplica la señal original por este delay. Además de eso, suma los valores para n delays diferentes y divide todos estos valores entre el número de datos utilizados. Esta función se utiliza principalmente para detectar qué tan relacionada está la señal consigo misma. ¿Qué quiero decir yo por correlación? Si yo tengo dos señales diferentes que oscilan y los picos y valles de aquellas señales suelen por lo general encontrarse siempre en posiciones muy similares, yo puedo decir con toda seguridad que esas dos funciones están correlacionadas. La autocorrelación me proporciona el valor de esa correlación, pero no de dos señales diferentes, sino de una señal consigo misma. Como pueden observar ahí, para implementar la autocorrelación, dado que la sumatoria de la parte derecha, la sumatoria que está al cuadrado, prácticamente es constante porque no tiene ningún delay, entonces implementó una función para calcular específicamente esa sumatoria, que sería la función de ComputeSum2. Se utilizó otra, que es ComputeSum1, para implementar la sumatoria de la izquierda. Y bueno, básicamente ahí está la implementación que nosotros hicimos en C++. En el enunciado se nos especificaba que después de realizar esta autocorrelación nosotros debíamos obtener un comportamiento exponencial. Nosotros la verdad intentamos de todas las formas posibles hacer el cálculo de esta función. Variamos los parámetros, los límites de la sumatoria, utilizamos n's más grandes. Incluso en algún momento también se utilizó una función específica para hacer el delay, y digamos que ninguna de estas estrategias utilizadas nos logró llevar a lo que nos pedía el problema, ¿sí? O sea, de verdad se intentó de muchas formas y no logramos obtener ese comportamiento. Lo que nos pedían después de eso es que a partir de ese comportamiento uno podía hacer un fit de la gráfica de esa función exponencial esperada y a partir de ese fit hallar el valor de psi, que es el que aparece ahí. Ese valor lo que representa es la longitud de la autocorrelación. Y de acuerdo con las gráficas obtenidas, pues idealmente se podía obtener ese valor en función del parámetro A minúscula, o sea, el parámetro que siempre hemos manejado para las señales del Logistic Map. Posteriormente tocaba demostrar lo que aparece ahí, que sí es igual al logaritmo de esas sumatorias. Para culminar, seguimos con la última sección de la exposición, que es el resultado final. Haciendo un inciso, pues hicimos una implementación sencilla para ejecutar GNUplot automáticamente al abrir el programa y que se muestren las gráficas de los tres algoritmos. Entonces, pues comprobamos lo que ya teóricamente sabíamos, que cada una de las señales va a ser muy sensible al parámetro A. Entonces ahí se puede observar que para una primera señal con un parámetro A igual a 2.7, obtenemos que aproximadamente con solo 14 pasos en el tiempo se logra estabilizar la población hacia un solo atractor, hacia un solo valor. Para un valor de A igual a 3.702, no se podría decir que obtenemos un comportamiento caótico, sino que tenemos varios atractores, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, la función está oscilando entre varios valores, pero pues son varios valores finitos, ¿sí? Digamos, sigue habiendo cierta predictibilidad en la señal. Después lo que realizamos fue la gráfica como tal del Logistic Map y comprobamos otra de las cosas que sabíamos teóricamente, que nos pareció algo muy, muy curioso y muy interesante del comportamiento del Logistic Map, y es la autosimilitud, que es una característica, una propiedad que comparte con los fractales. Si yo hiciera zoom sobre una de las partes de la función, me doy cuenta que se repite un patrón. Si hubiéramos contado, digamos, con una gráfica mucho más precisa, pues que requeriría ya de mucha más máquina, de mucho más, o sea, sí, de muchos más datos, nos hubiéramos dado cuenta que si le hacemos un zoom a la imagen que ya está amplificada, hubiéramos encontrado un patrón también muy similar. Acá aparece ya lo que sería el resultado del exponente de Lyapunov. Bueno, este exponente es fundamental en este caso porque es un exponente que nos permite determinar para qué valores de A nuestras señales se vuelven caóticas. El exponente de Lyapunov es proporcional a la distancia que existe entre
las órbitas o las señales y los atractores. Entonces, como es un exponente, cuando este exponente es positivo, pues la función exponencial tiende a infinito. Eso quiere decir que nuestra señal se aleja muy rápidamente de aquellos atractores, o sea que tiene un comportamiento caótico. Ustedes pueden observar ahí que por encima del 0 están todos los valores de A para los que las señales se vuelven caóticas. Para los valores menores de 0 es donde se encuentra una estabilidad. O la población tiende hacia un valor específico o tiende hacia un número finito de atractores que la mantienen oscilando. Una breve explicación sobre lo que queremos decir cuando hablamos de caos. El caos es el caso en el que un sistema no es, o sea, a pesar de ser determinista, es tan pero tan complejo que es prácticamente imposible predecir qué es lo que va a ocurrir en un instante del tiempo siguiente. ¿Por qué digo que prácticamente imposible? Porque se necesitaría una precisión infinita de las condiciones iniciales que estamos manejando, porque un sistema caótico es muy sensible a las condiciones iniciales. Y eso es algo que en la vida real nunca se va a obtener, una precisión infinita de alguna variable. Acá este fue el resultado que obtuvimos de nuestra función de correlación. Como ustedes pueden ver, claramente no es el resultado exponencial que se esperaba, pero fue lo más cercano que obtuvimos porque habíamos obtenido otros comportamientos mucho más raros. Y sí, básicamente, pues,